Listo, buenas tardes con todos. En esta ocasión tenemos la tercera entrega de nervios craneales que abarcaremos desde el nervio glosofaringeo hasta el nervio hipogloso. Como primer nervio tenemos obviamente el nervio glosofaringeo y tenemos cinco componentes. El componente sensitivo general, que se va a vincular con el núcleo espinal del trigémino, el componente sensitivo visceral, que se relaciona con el núcleo solitario, componente sensitivo especial también con el núcleo solitario, pero en este caso con la porción gustativa, el componente motor para el músculo estilofaringeo y finalmente el componente motor parasimpático, que detallaremos más adelante. Se van básicamente tener el núcleo, en este caso el núcleo ambiguo, el componente motor, y el componente motor parasimpático, perdón, el núcleo salival inferior. Listo. Entonces aquí podemos ver a grandes rasgos el recorrido general del nervio glosofaringeo, que va a emerger del surco retrolivar, ¿no? Junto con el nervio vago y con el nervio accesorio. 9, 10, 11, y por el surco preolivar, ¿no? Tenemos el nervio hipogloso. Entonces, luego de emerger de ese surco, básicamente va a estar recubierto estos tres nervios por pía madre, ¿no? Y van a atravesar en el espacio subaracnoideo por debajo de estos nervios, que son básicamente el facial y el abducen, el vestíbulo copial, ¿no? Entonces, luego va a atravesar el agujero foramen carotídeo. A nivel del foramen carotídeo vamos a encontrar dos ganglios, los dos ganglios del glosofaringio. El ganglio superior, conocido como ganglio de Ehrenreiter, y el ganglio inferior, conocido como ganglio de Andersch. ¿Ok? Aquí también podemos encontrar cómo es que mediante la rama timpánica del nervio glosofaringeo, también conocido como nervio de Jacobson, va a formar el plexo timpánico que detallaremos más adelante, ¿no? Entonces, el recorrido general es ese, va a formar el plexo faríngeo junto con los ramos del nervio vago, para finalmente terminar en el piso de la boca. Entonces, ahora hablaremos detalladamente acerca de cada uno de los componentes del nervio glosofaríngeo. Como primer punto, tenemos el componente sensitivo general, que como mencioné, se va a ubicar a nivel del núcleo espinal del trigémino. Lo principal de básicamente, vamos a recibir aferencias a nivel, mediante el nervio timpánico, ¿no? El nervio timpánico, como podemos apreciar acá, va a llegar a formar el plexo timpánico. El nervio timpánico, también conocido como nervio de Jacobson, va a atravesar un pequeño conducto conocido como el conductillo de Jacobson, que se encuentra entre el agujero carotídeo y el foramen yugular, ¿no? Para finalmente formar el plexo timpánico, que además tiene su aporte de el componente simpático, ¿no? Del tronco simpático, como podemos apreciar, también va a tener su contribución al plexo timpánico, que tiene algunas ramas, como aquí, la rama tubaria, para la trompa de Eustaquio, y también otras ramas, ¿no? Las carótico-timpánicas, que provienen principalmente del componente simpático. Luego de atravesar básicamente esta región va a formar el nervio petroso menor, que básicamente está relacionado con otro componente, ¿no? Entonces, además de eso, también vamos a ver que tiene cierta inervación a nivel de la boca, las tonsilas, con sus ramos tonsilares, su ramo lingual y también sus ramos faríngeos, ¿ok? Entonces, el nervio, en este caso, glosofaringeo, va a emitir estas ramas. Las ramas torsilares van a ir hacia las amígdalas palatinas, la rama lingual va a recolectar información sensitiva del tercio posterior de la lengua y las ramas faríngeas, evidentemente, de la faringe. Todo ello va a ir hacia el ganglio superior del glosofaringeo y finalmente hacia el tronco encefálico. Ese sería el componente sensitivo general. Aquí podemos ver un corte a nivel del agujero rasgado posterior, también conocido como el agujero yugular, foramen yugular, y podemos apreciar, ¿no?, la disposición de los nervios, en este caso el glosofaringeo, el nervio vago y el nervio accesorio, que podemos ver que están divididos, separados de la vena yugular interna mediante este ligamento, que es el ligamento yugular. Entonces, luego de que se haya recolectado información mediante los ramos tonsilar, lingual, faringeo, todo ello va a ir hacia el ganglio glosofaringeo inferior, ¿no? Como podemos ver acá, y se va a proyectar hacia el núcleo espinal del trigémino. A partir del núcleo espinal del trigémino, el núcleo ventral posterior del tálamo, para ir finalmente hacia la corteza sensitiva. Ahora sí hablaremos del componente sensitivo visceral, que tiene su núcleo a nivel del núcleo solitario, ¿ok? Ese es el núcleo del tracto solitario, y podemos ver que se dispone como una columna gris a nivel del tronco encefálico, o sea, no es solo un puntito, sino que es una columna realmente. Y podemos apreciar aquí, ¿no?, el componente sensitivo visceral mediante su rama,
que ya mencioné. En este caso, el componente sensitivo visceral principalmente está vinculado a esta rama, ¿no? Que es la rama carotídea del nervio glosofaringio, que está dirigida al seno y al corpúsculo carotídeo, ¿no? Al barroreceptor y al quimiorreceptor, que tenemos células glómicas de tipo 1, que al ser estimuladas, se va a provocar la estimulación de este nervio carotídeo, que finalmente, básicamente, a nivel del tronco encefálico, vaya a estimular los núcleos del vago, que veremos más adelante, y por ello, cuando hay algún desequilibrio químico o hay una alteración a nivel de la presión sanguínea, lo que va a provocar es que el vago trate de controlar esto mediante sus ramos, que ya veremos más adelante, ¿no? Listo, ese sería el componente sensitivo visceral, entonces dirigido principalmente hacia el seno y el corpúsculo carotídeo. Luego tenemos el componente sensitivo especial relacionado con el gusto. En este caso, del tercio posterior de la lengua, porque los dos tercios anteriores, como mencionamos anteriormente, están inervados por el nervio facial. Entonces, el componente sensitivo especial, al igual que el anterior componente, tiene su núcleo a nivel del núcleo solitario. Entonces, al emerger del núcleo solitario, que podemos ver el nervio glosofaringio, básicamente, mediante su ramo lingual, va a inervar al tercio posterior de la lengua, ¿no? Esto va a ser sinapsis a nivel del ganglio inferior del glosofaringio para finalmente dirigirse al tronco encefálico. Ahora sí, hablaremos del componente motor del glosofaringio, que está dirigido solo a un músculo, ¿no? Que es el estilofaringio. En este caso, el componente motor vamos a vincular al núcleo ambiguo. A partir del núcleo ambiguo, el recorrido es el mismo, ¿no? Como podemos ver, tiene la vía córtico-nuclear. A partir de la corteza motora, se va a estimular este núcleo para inervar este músculo, que como mencioné, es el músculo estilofaringio. Va a atravesar el agujero yugular, etcétera, para finalmente inervar este músculo. El componente motor parasimpático se relaciona con las glándulas salivales, y es que este nervio de Jacobson, que ya mencioné, que atraviesa el conductillo de Jacobson, ¿no? El agujero de Jacobson, va a tener su ramo terminal el nervio petroso, en este caso el nervio petroso menor. Y este nervio petroso menor va a tener un pequeño aporte de este nervio, que es el nervio aurículo-temporal, que es rama del nervio mandibular, ¿no? Como podemos ver acá. Entonces, mediante este nervio aurículo-temporal, que como recordemos el episodio anterior, básicamente va a llegar a la región lateral de la cabeza. Básicamente, bueno, aquí tenemos el recorrido en términos generales, ¿no? Aquí tenemos el petroso menor, que como mencioné es la continuación del nervio de Jacobson, va a emerger por este hiato, que es el foramen del petroso menor, para hacer sinapsis a nivel de este ganglio, que es el ganglio ciliar. Y el ganglio ciliar, aquí tenemos al nervio auriculotemporal que rodea la arteria meningia media, va a continuar hacia posterior, ¿no? Va a rodear el cóndilo de la articulación temporomandibular y va a emerger en la región lateral de la cabeza, donde se encuentra la parótida, y mediante su ramo parotídeo va a inervar a la parótida. Inervación motor parasimpática para la glándula parótida, como podemos ver acá, mediante el nervio auriculotemporal. Listo. Entonces, ahora hablaremos de uno de los nervios, del nervio más extenso, ¿no? Que es el nervio vago. En este caso tenemos 4 componentes. El componente sensitivo general, nuevamente vinculado al núcleo espinal del trigémino, que sigue la vía que ya mencionamos en el capítulo anterior. El componente sensitivo visceral, relacionado con el núcleo solitario. El componente motor del núcleo ambiguo. Y el componente motor parasimpático, que se relaciona con el núcleo dorsal del vago y también con el núcleo ambiguo. Entonces, el recorrido general podemos ver que el nervio vago también va a emerger del surco retroolivar, por debajo del nervio glosofaringio. Como mencioné, todos ellos están agrupados en un paquete de pía madre, va a continuar su recorrido. En este caso también tenemos 2 ganglios, ¿ok? Un ganglio superior, conocido como ganglio yugular, y un ganglio inferior, nodoso o también conocido como plexiforme, para luego continuar hacia inferior, ¿no? En la región carotídea, en el paquete vasculonervioso, ¿no? Junto con la carótida interna y el yugular, como podemos ver acá, para finalmente en la región torácica encontrar una diferencia clave, ¿no? Del vago derecho y del vago izquierdo. Y es que el vago derecho, como podemos apreciar acá, va a rodear mediante su rama laringea recurrente a la arteria subclavia. Por otro lado, el nervio vago izquierdo va a rodear, en este caso, al tronco de la aorta, ¿no? Al arco de la aorta, perdón. Esa sería una diferencia a nivel básicamente torácico, porque más abajo también hay una diferencia y es que básicamente se va a formar el plexo esofágico, ¿no? Para recordar más fácilmente cuál se dirige hacia anterior y cuál se dirige a posterior,
podemos recordar la palabra anís, ¿no? El izquierdo va hacia anterior y el posterior va hacia posterior, pues. Y va a formar el plexo esofágico que va a traspasar el diafragma mediante el hiato esofágico para principalmente terminar a nivel de las vísceras abdominales mediante los troncos vagales anterior y posterior. Ese sería su recorrido en términos generales, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de manera detallada. Como primer punto tenemos el componente sensitivo general, que como podemos ver, a nivel del ganglio superior del nervio vago vamos a tener esta rama, que es la rama meningia. Básicamente va a ir hacia las meninges, ¿no? Específicamente la dura madre, esta región. Y también tenemos esta rama, que es la rama auricular del nervio vago, también conocida como nervio de Alderman, que va a atravesar este conductillo a nivel de apófisis mastoides, que se conoce como conductillo mastoideo, que se ubica a nivel del agujero foramen yugular, para finalmente inervar la región posterior de la oreja y parte del pabellón del conducto auditivo externo, ¿no? Entonces, además de eso, también mediante los ramos faringios, los ramos laringio superior, principalmente con el laringio interno, vamos a tener una inervación, ¿no? Y con el laringio recurrente también. Aquí hay un pequeño detalle. Aquí tenemos el nervio laringio superior con su rama laringe interna y laringe externa, que es principalmente motora. Entonces, como estamos hablando de sensitivo general, principalmente nos vamos a centrar en el laringio superior, que va a atravesar esta membrana, que es la membrana tiroidea. Al atravesar esta membrana, lo que pasa es que por encima de las cuerdas vocales, la inervación sensitiva va a estar a cargo de este nervio, ¿no? Que es el nervio laringio superior. Por otro lado, por debajo de las cuerdas vocales, va a estar encargado de este nervio, ¿no? Que es el nervio laringio recurrente, que se llama recurrente básicamente porque retorna, ¿no? Y ese sería con respecto al componente sensitivo general. Con respecto al componente sensitivo visceral, el nervio vago básicamente va a tener múltiples aferencias a nivel de los plexos de las vísceras, en el plexo esofágico, ¿no? También podemos encontrar que tiene algunas aferencias a nivel de los barorreceptores de la aorta, mediante sus ramos bronquiales. El punto es que básicamente el componente sensitivo visceral va a recibir diferentes aferencias, ¿no? También del plexo esofágico por parte de los nervios, del plexo faríngeo mediante los nervios faringios y en el plexo esofágico en este caso. Y además de eso también vamos a encontrar algunas aferencias a nivel del corazón, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos encontrar algunas ramas por debajo del ganglio que están dirigidas hacia el plexo cardíaco. Tenemos el nervio cardíaco cervical superior, el cardíaco cervical inferior, ¿no? Que también se relacionan con este componente sensitivo visceral. Entonces, tenemos el componente motor branquial, que en este caso vamos a centrarnos en tres ramas principales del nervio vago, que son la rama laringea superior, la rama laringea recurrente y también, en este caso, la rama faríngea. Entonces, como primer punto, podemos mencionar que toda la estimulación se va a dar a partir de la corteza, ¿no? Corteza, cápsula interna, ¿no? Mediante la cordona radiada va a ir hacia la cápsula interna y luego la estimulación va a ir hacia el núcleo. En este caso, el núcleo ambiguo, para luego atravesar el agujero yugular, foramen yugular, y continuar con los nervios que les mencioné, que son los más importantes de este componente, ¿no? En este caso, vamos a hablar, del nervio laringio superior, que como les mencioné, se va a dividir en dos ramas, ¿no? La interna, principalmente sensitiva, y la externa, que básicamente es mayoritariamente motora. Entonces, hablemos de su ramo faríngeo. El ramo faríngeo, principalmente, se va a encargar de inervar a los músculos de la faringe, y a un músculo bastante importante a nivel de la lengua, un músculo extrínseco, que es el palatogloso. Por otro lado, la rama laringea superior, con su rama laringea externa, se va a encargar de inervar al músculo cricotiroideo. Y la rama laringea recurrente, que podemos ver acá, va a inervar a todos los músculos de la laringe, excepto al cricotiroideo, que está inervado por esta rama, ¿no? La rama laringea externa del nervio laringeo superior. Ese sería el componente motor branquial. Y por último tenemos el componente motor parasimpático, que igual que el anterior, que el motor visceral básicamente tiene una amplia distribución, ¿no? Podemos ver que tiene sus ramos bronquiales, que básicamente van a surgir por debajo del ganglio inferior del nervio vago, para dirigirse a los bronquios, al hilio pulmonar, ¿no? Y básicamente se van a encargar de, básicamente, la broncoconstricción, ¿no? Porque es el componente parasimpático. Además de eso, a nivel de las vísceras, van a tener estrecho contacto con los plexos, en este caso el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach.
En este caso, como se trata del componente motor parasimpático, se van a encargar de acelerar la digestión y también promover la motilidad a nivel de las vísceras. Entonces tenemos los ramos bronquiales, también tenemos algunos ramos que van hacia los vasos sanguíneos, ¿no? Y ese corresponde al componente motor parasimpático, que tenemos dos núcleos, un núcleo dorsal del vago y un núcleo ambiguo. El núcleo dorsal del vago, ampliamente, el ambiguo va principalmente para el plexo cardíaco y el dorsal del vago va principalmente a la región de las vísceras abdominales. Entonces, a nivel de las vísceras abdominales, para poder apreciar de mejor manera cómo es que se distribuye, tenemos a los troncos vagales, ¿no? Que se podrían considerar como las ramas terminales del nervio vago. El tronco vagal anterior, en este caso que proviene del plexo esofágico, es la continuación del plexo esofágico, básicamente va a tener múltiples ramas, ¿no? Como la gástrica anterior, relacionada con la cara anterior del estómago, para la curvatura menor, para el píloro, o también en este caso para el fondo, ¿no? Del estómago. Además de eso, también en este caso el tronco vagal posterior va a tener sinapsis con el plexo celíaco, ¿no? Con el plexo solar. Es por ello que la literatura considera que el nervio vago tiene su inervación hasta la flexura cólica izquierda, es decir, hasta esta región. Lo que corresponde al colon descendente, al colon sigmoides, al recto, básicamente la inervación parasimpática proviene de la porción sacra, ¿no? Es decir, de S2, S3 y S4. Y eso sería con respecto al nervio vago, ¿no? Que como podemos ver tiene una amplia distribución. Luego tenemos al nervio accesorio, que es más sencillo. Tenemos que solo tiene un componente, ¿no? Destinado principalmente al músculo esternocleidomastoideo y también al músculo trapecio. Podemos apreciar que va a tener dos raíces a nivel de la médula espinal y a nivel del bulbo, ¿no? Una raíz vulvar y una raíz espinal, que van a surgir respectivamente del espacio retrolivar y en este caso del surco posterolateral de la médula espinal, ¿no? Para formar el nervio en sí, que es el nervio accesorio. Este nervio accesorio va a continuar su recorrido, ¿no? Por el foramen yugular. Este caso va a emitir sus dos ramas, una rama interna y una rama externa. La rama interna va a tener básicamente la comunicación vago-accesoria, ¿no? Porque como podemos apreciar va a ser sinapsis a nivel del ganglio inferior del vago. Por otro lado, la rama externa, como podemos apreciar, se va a dirigir a los músculos antes mencionados. En este caso se va a ubicar en la región retroestílea, ¿no? Es decir, por detrás de la apófisis estiloides y del ramillete riolano, ¿no? Que en ella se inserta, para finalmente recibir un componente a nivel del plexo cervical, ¿no? Recibir un aporte del plexo cervical, específicamente el ramo C2 y C3. C2 principalmente destinado al músculo esternocleidomastoideo, perdón, y el C3 que básicamente se va a anastomosar, digamos, con el nervio accesorio para inervar al trapecio, ¿no? Como podemos ver, se va a dirigir hacia el triángulo posterior del cuello para finalmente inervar al músculo trapecio y esternocleidomastoideo. Y eso sería con respecto al nervio accesorio. Por último tenemos al nervio hipogloso, ¿no? El nervio hipogloso va a tener un componente motor, principalmente para todos los músculos intrínsecos de la lengua y para todos los músculos extrínsecos, excepto el palatogloso, que como mencioné, está inervado por el nervio vago. Entonces, este es su origen y recorrido, ¿no? El nervio hipogloso, en este caso, va a surgir del surco preolivar a partir del núcleo del hipogloso, ¿no? Y básicamente va a continuar su recorrido por este agujero, que es el foramen del hipogloso, a nivel del hueso occipital, ¿no? También se conoce como el agujero condíleo. Va a surgir, se va a ubicar en el espacio retroestíleo y va a continuar a la región carotídea, donde va a formar un triángulo famoso, ¿no? Que es el triángulo de Farabeo. Aquí tenemos la vena tirolingofacial y aquí tenemos al nervio hipogloso, que como podemos apreciar, delimita este espacio, conocido como el triángulo de Farabeo, donde se da la bifurcación de la carótida. Posteriormente va a ascender, ¿no? Y va a ubicarse a este nivel, que es el triángulo de Beckler, para posteriormente llegar hacia el triángulo de Pirogov, ¿no? Que lo va a delimitar, como podemos ver acá, con el miloideo y junto al vientre, el tendón intermedio del digástrico. Además de eso, otro detalle importante del nervio hipogloso es que se suele decir que forma el asa del hipogloso, pero realmente el hipogloso no es el que contribuye en esta asa, sino que básicamente proviene del plexo cervical, como podemos ver, de C1, C2 y C3. Entonces, esta mal llamada asa del hipogloso
lo que va a inervar principalmente es estos músculos, ¿no? Que son los músculos infraioideos, excepto al tiroideo. El tiroideo sí tiene su ramita, en este caso del hipogloso. Y eso sería con respecto al nervio hipogloso. Como mencioné, va a terminar inervando todos los músculos intrínsecos de la lengua y extrínsecos, pero excepto el palatogloso, porque el músculo palatogloso, ¿no? Está inervado por el nervio vago. Y eso sería con respecto a pares craneales. Gracias.